San Godofredo, obispo, 8 de noviembre. A mediados del siglo XI, existía en las cercanías de Perone un floreciente monasterio benedictino, construido en 664 y dedicado al glorioso mártir San Quintín. El tiempo y las vicisitudes lo hicieron desaparecer, pero dura aún su recuerdo entre los laboriosos habitantes de la región que han dado vida a las ruinas, construyendo sobre ellas un pintoresco villorrio bautizado con el nombre de La Abadía. Vamos a historiar brevemente la vida de uno de los más preclaros superiores de ese santo cenobio, San Godofredo, pariente bastante próximo del célebre jefe de los cruzados, Godofredo de Bouillon. Viajaba cierto día el abad de Monte San Quintín de Perone por los contornos de Soissons, y se detuvo en casa de un habitante muy rico del pueblo de Moulicourt, llamado Frodon, que vivía apaciblemente con su esposa Isabel, ambos de honda raigambre cristiana. Muy pronto se terció en la conversación de los señores con su huésped el tema religioso, y hablaron de las sagradas escrituras, de la dicha celestial y de la futilidad de los bienes terrenales. Preguntó luego el abad a sus amables interlocutores si no tendrían algún hijo consagrado al Señor. Hasta entonces, solo dos les había concedido el cielo y hallábanse ambos en el servicio militar desde hacía unos cuantos años. Ni habían tenido más descendencia, ni veían probabilidad de dar a Dios un tributo tan justo y que tanto honra a una familia cristiana. Exhortólos el abad a pedir al cielo con oraciones y buenas obras otro hijo, y prometióles que sus ruegos serían atendidos. Efectivamente, contra toda esperanza, algún tiempo después, en 1065 o 1066, brotaba de ese vetusto tronco un retoño vigoroso que debía ser su mayor gloria. Parece como que el Señor esperara de sus siervos aquel acto de profunda fe para arrojar sobre la casa el torrente de sus bendiciones. Los dichosos padres ya no pensaron sino en corresponder dignamente a gracia tan especial y que en modo alguno creían merecer. En el monasterio de Monte San Quintín. Los dichosos padres apresuráronse a llevarlo al monasterio para ofrecerlo al Señor, cual otro Samuel. Allí, por mano del mismo abad, fue administrado el bautismo al tierno infante. A la corta edad de 5 años, franqueó nuevamente las puertas de la abadía para morar en ella definitivamente. Impúsole el hábito monástico y dio desde luego pruebas de su futura santidad, pues habiéndole picado una grulla entre los 2 ojos con tal violencia que naturalmente debía perderlos, invocó el niño el santo nombre de Jesús y haciendo la señal de la cruz sobre la herida abierta, sanó al punto, si bien le quedó una leve cicatriz como testimonio perpetuo del admirable prodigio. A pesar de sus pocos años, fue Godofredo modelo acabado de vida religiosa. Empleaba el día en el estudio y en el canto de las divinas alabanzas, y, sin que lo advirtieran sus hermanos, pasaba buena parte de la noche en oración ante los altares de Santo Tomás y de San Egidio, que, para el servicio de la comunidad, estaban entre el dormitorio y la enfermería. Su ayuno era casi continuo y pasábase a menudo sin probar alimento hasta la tarde. Esos días únicamente tomaba un poco de pan y agua. Las virtudes en que más se distinguió fueron la prudencia, la humildad y la caridad. Lo ejemplar de su conducta merecióle la plena confianza de sus superiores, los cuales fueron encargándole del cuidado de los enfermos, de los huéspedes, de los pobres y, por fin, de la administración económica de la abadía, oficio que cumplió satisfactoriamente en todo, de manera que nadie tuvo ocasión de lamentarse de su desempeño. Oraba de continuo por los miembros de su familia y, merced a sus oraciones y santas pláticas, logró que su hermano Odón dejase la milicia para unirse a él en la abadía, donde vivió santamente. Restauración de una abadía. 20 años de vida religiosa llevaba nuestro santo, y aún no había sido ordenado sacerdote, sin más motivo
que su humildad. Resistíase a aceptar tan noble ministerio por no creerse ni digno ni capaz para desempeñar debidamente sus elevadas funciones. Pero las razones y los paternales ruegos del abad quebrantaron al fin su resistencia y acallaron los reparos que ofrecía, con lo que recibió los sagrados órdenes de manos de Radboko II, obispo de Noyon y de Tournai, diócesis en que estaba enclavado el monasterio. Poco después, el arzobispo de Reims deseó restablecer la observancia en la abadía de Nuestra Señora de Nogent, que por entonces solo contaba con 6 religiosos y 2 aspirantes. Aconsejado por los obispos de su provincia, buscó quien pudiera reavivar la vida cenobítica ya agonizante del monasterio, y la elección, recaída en nuestro santo, fue luego confirmada por el rey. Godofredo tuvo que sacrificar su humildad y resignarse a emprender la difícil tarea que se le confiaba. Fortalecido con la bendición de Elinando, obispo de Laon, llegó a Nogent en 1095. El estado del monasterio era deplorable. La iglesia estaba en ruinas, completamente agrietadas o derruidas las habitaciones, enajenadas las fincas y cubiertos los claustros de zarzas y malezas. No se le acobardó aquel lastimoso espectáculo. Reparó la iglesia, preparó nuevos dormitorios, recobró las fincas usurpadas y puso el mayor esmero en implantar la observancia regular, especialmente en un núcleo de jóvenes que él mismo formó y vistió con la librea benedictina, y que fue después como levadura de santidad que debía influir en la masa general. Nuestra Señora de Nogent resurgía a ojos vistas, y al extenderse su fama por Francia, afluyó la juventud al monasterio ganosa de participar en la gloria de aquella espiritual restauración. Abnegación y firmeza del santo, sus milagros. En 1097, con ocasión del concilio de Reims, al que asistió Godofredo, el arzobispo de Châtillon, Manasés, rogóle quisiera tomar la dirección de la abadía de San Remigio, cita en la demarcación de su archidiócesis. Resistióse Godofredo con muy atinadas razones, pero al insistir aquel, contestó resueltamente que entendía ser más correcto no aceptar, por cuanto así daba cumplimiento fiel a un canon del concilio de Nicea que decía: «No se debe ni se puede despreciar una esposa pobre por otra más rica». Admirado el arzobispo de su desinterés, no quiso insistir ya más y dejó al buen abad en su abadía predilecta. Godofredo atendió a las necesidades espirituales y materiales de la comunidad, con tanta solicitud y prudencia que pronto se hizo querer de todos. Consérvanse aún algunos pergaminos de 1100 y de 1102, en los que se consignan ciertos privilegios otorgados al monasterio de Nogent a ruegos de nuestro santo. Este cuidado amoroso y paternal para con sus súbditos no estaba reñido con el rigor y severidad cuando las circunstancias lo exigían, particularmente en lo tocante a la santa obediencia, como lo prueba el hecho siguiente. Cierto día, el ecónomo del convento desoyó la voz de su superior que le ordenaba prestase una silla de montar. Llamó al interesado y reprochóle públicamente su conducta. Luego mandó encender una hoguera y, tomando él mismo la silla, arrojóla al fuego en presencia de toda la comunidad. La santidad de Godofredo resaltaba en todos sus actos, y en no pocos de ellos brilló con el resplandor del milagro. Sufría el país una terrible sequía. Los ríos habíanse quedado sin agua, y moríanse de sed los animales. En tan duro trance, el obispo de Amiens pidió consejo al abad de Nogent, que gozaba gran reputación de santidad, sobre lo que convendría hacer para merecer del cielo que cesara la calamidad. Godofredo recomendó un ayuno general en la diócesis extensivo a hombres y animales, como había ordenado en otros tiempos Jonás a los ninivitas. Un día determinado, reunióse en la iglesia de San Esteban gran muchedumbre de fieles para oír la palabra del santo religioso, el cual puso tal sentimiento en su oración
que llegó a penetrar en lo más hondo de los corazones, provocando sincero arrepentimiento de los pecados. Viendo Godofredo la excelente disposición de sus oyentes, les prometió, en nombre de Dios, que muy pronto caería abundante lluvia, como efectivamente sucedió. Godofredo, obispo de Amiens. Habiendo renunciado Gervino al obispado de Amiens, el clero y el pueblo todo pusieron los ojos en el abad de Nogent para cubrir la vacante. 1104. El único disconforme fue el electo, de forma que para vencer su resistencia fue preciso que el mandato viniera del Concilio de Troyes, que en abril de aquel mismo año se celebraba. Godofredo fue en el palacio episcopal el mismo monje de Nogent. Vistió siempre el hábito de benedictino y practicó como en el convento la sencillez, la pobreza y austeridad de vida. Las puertas de su morada estuvieron siempre abiertas a los pobres. Diariamente sentaba a su mesa 13 de ellos y humilde les lavaba los pies y servía la comida. No excluía de tan cariñoso trato y distinción ni a los mismos leprosos. Entraba cierto día en la iglesia de San Fermín y viendo a algunos de estos desgraciados junto a la puerta, se acercó a ellos, encomendándose a sus oraciones, y dio orden al intendente de palacio para que les preparase de comer. Olvidóse éste de lo mandado, y 3 o 4 horas después, ya algo impacientes, sonaron sus campanillas los leprosos. Oyólas el señor obispo, bajó presuroso y enteróse con honda pena del olvido de su intendente. No encontrando dinero en su bolsa, pues ya la había vaciado durante el día en favor de los pobres, fuese a la cocina y, hallando la cena preparada, tomóla entera y se la sirvió a los leprosos con muestras de gran contento. En 1105 giró una visita a la abadía de San Valero. De ella surgió un proceso por entender los monjes que no dependían de la jurisdicción del obispo de Amiens. En una asamblea que al efecto se convocó en aquella ciudad, el clero regular y secular se manifestó en contra de la opinión del santo. Consultó entonces Godofredo al arzobispo de Reims, quien dio razón a su sufragáneo. No conformes los adversarios con este laudo, acudieron al romano pontífice, enviando al efecto una buena diputación a la ciudad eterna. Estas incidencias del proceso dieron motivo para que Godofredo fuese también a Roma. Al atravesar los Alpes, tuvo ocasión de salvar de la muerte a una buena mujer que perecía de frío entre las nieves de los montes. Para ello, despojóse de su capa en favor de la pobre desgraciada. Al llegar a Roma, se enteró de que sus adversarios habían obtenido cartas del Papa Pascual II, fechadas en Benevento el 12 de marzo de 1106, por las que se resolvía en definitiva que la abadía y los monjes quedarían en lo sucesivo sometidos únicamente a la jurisdicción pontificia. Conforme con esta decisión, tomó el camino de Bari, donde pasó largas horas en oración ante las reliquias de San Nicolás de Mira. El obispo de la ciudad le obsequió con una ampollita de cristal que contenía aceite milagroso del cuerpo del santo. Púsose al cuello Godofredo tan precioso regalo y a su virtud sobrenatural atribuyó el haber escapado de todo peligro en tan largo y dificultoso trayecto. Según el monje Nicolás de Soissons, autor generalmente digno de fe, aunque no tanto tal vez en el presente caso, durante el viaje de regreso de nuestro santo, el Papa Pascual II, que debió de examinar nuevamente y con mayor detención el asunto en litigio, lo resolvió en favor de la silla de Amiens y expresó públicamente su complacencia por la firmeza de Godofredo en la defensa de los derechos diocesanos. De esta afirmación no queda rastro en ningún documento que merezca crédito. Demostró Godofredo gran celo por el culto de los santos. En 1106 colocó el cuerpo de San Fermín en una preciosa urna que se habría hecho, según comúnmente se cree, con la fundición de las joyas entregadas por los fieles a ruegos de su amado pastor.
Lo propio hizo con los sagrados restos de San Salvio el día 11 de junio de 1111 y quizá en 1113 con los de San Lupicino, sacerdote a quien se debió el descubrimiento milagroso de los cuerpos de los santos Fusiano, Victorico y Genciano. Aplicóse también con gran solicitud a la reforma del clero. Con este fin, autorizó a su amigo Valderico, obispo de Noyon, para la fundación de una comunidad de canónigos regulares, con el fin de mantener la integridad de las sanas costumbres y la dignidad de la vida eclesiástica. Y a imitación de este, su celoso amigo, fundó Godofredo otra en San Martín de Amiens, después de haber obtenido del Papa Pascual II el 11 de mayo de 1109 las cartas de aprobación. No se hicieron esperar los frutos de esta iniciativa, de la cual derivaron grandes bienes espirituales en su amada diócesis. Fueros comunales. En el reinado de Luis VI entablóse fuerte lucha entre el poder real, sostenido por Sugerio, abad de San Dionisio, y los señores feudales. Los habitantes de ciudades y pueblos, apoyados en muchas partes por los obispos y por el clero, solicitaron de sus señores que se les garantizaran, mediante el documento llamado Carta, ciertos fueros comunales. Unos atendieron la súplica, pero otros hicieron oídos sordos a la voz del pueblo y provocaron verdaderas guerras civiles. Dominaban en Amiens 4 grandes señores: el obispo, su delegado, el castellano o señor del castillo y el conde. Los dos primeros apoyaban las pretensiones del pueblo y los otros dos querían conservar su situación privilegiada. Varios años duró la lucha, que por cierto ocasionó numerosos incidentes, algunos menos graves y otros muy sangrientos. Godofredo tuvo necesariamente que intervenir en estos litigios, como sucedió en enero de 1107 en favor de Adán, señor del castillo de Amiens, que se hallaba prisionero de su vídamo, viceseñor o delegado, y otra vez más en favor de este último, caído en manos del conde Guillermo de Poncieux. Con carácter de mayor gravedad se presentó la situación de Laon en 1113. Estaba la ciudad en abierta rebeldía contra sus incomprensivos y duros señores. Como en anteriores ocasiones, Godofredo y su vidamo atendieron solícitos las justas reclamaciones del pueblo, pero los otros dos señores negáronse rotundamente a parlamentar, por lo que los de Laon se levantaron contra sus opresores e iniciaron una feroz guerra civil que durante 2 años anegó en sangre la región y llenó de infinita amargura el corazón del santo, cuyos buenos oficios no quisieron aprovechar los contendientes. Fácil es suponer lo penoso que después resultaba volver a espiritual concordia a los desavenidos, siempre ansiosos de venganza. En la soledad, la Gran Cartuja. Con las convulsiones y desórdenes civiles había cundido la relajación de costumbres. Compréndese fácilmente cuánto apenaría al santo esta triste situación. Además, la preponderante posición del obispo, no solo en los asuntos de la diócesis y de la ciudad, sino en una vida social y política tan turbulenta y agitada, y la necesaria actuación en este orden de cosas, atrájole enconadas enemistades, por lo que al verse asediado por tantas contrariedades y amarguras, su pensamiento y corazón volaban con frecuencia hacia la Gran Cartuja, morada de paz y sosiego del espíritu, a donde suspiraba ir para terminar tranquilamente los últimos años de su vida. Esta preocupación no le impedía darse de lleno y con toda actividad a las obligaciones de su cargo. Así le vemos el 2 de septiembre de 1114 asistir al concilio provincial de Reims y el 6 del mismo mes presidir la dedicación de Nuestra Señora de Laon. Pero cada día se hallaba más agobiado por el peso de sus trabajos, por lo que desde Beauvais dirigió al obispo Ivo de Chartres una carta en que le exponía las zozobras, vejámenes y sinsabores innumerables que tenía que sufrir, y solicitaba por lo menos el lenitivo de sus consejos. Sea que Ivo le recomendara el retiro
o que la tirantez de la situación se acentuara aún más, en el mes de noviembre de 1114 huyó secretamente a la Gran Cartuja, deteniéndose antes algunos días en Cluny. Su estancia en aquella mansión de paz duró hasta el 3 de marzo de 1115. Regreso a Amiens. Muerte de Godofredo. En el preciso momento en que nuestro santo entraba en aquella soledad que debía saberle a tierra de promisión, los vecinos de Amiens se presentaban en el concilio de Beauvais con las dimisorias de su obispo y en solicitud de un nuevo pastor. La resolución debió de aplazarse, pues algunas semanas después, el 6 de enero de 1115, el concilio de Soissons decretaba que el obispo de Amiens se reintegrase inmediatamente a su diócesis. Vióse precisado a obedecer. Regresó pues a Amiens y aún desplegó prodigiosa actividad en el último año que le quedaba de vida. A principios de junio tuvo parte en el concilio de Chalon. El 16 del mismo mes reunió un sínodo en su ciudad episcopal. Con ocasión de un viaje a Reims para conferenciar con su arzobispo, Raúl el Verde, detúvose en Soissons y habiéndolo sabido el venerable Otón, restaurador de la abadía de San Crispín el Grande, situada en las proximidades de esta ciudad, apresuróse a invitarle para oficiar de pontifical en la solemnidad de los santos Crispín y Crispiniano, que en aquellos días iba a celebrarse. Aceptó el santo, y su presencia fue para la comunidad una fecha de gratísima memoria. A pesar de la fiebre que le consumía, pasó largas horas en oración ante las reliquias de ambos mártires, con gran edificación de todos los monjes. Al día siguiente, desoyendo los insistentes ruegos de los monjes, que querían retener algunas horas más a tan ilustre huésped, emprendió el camino de Reims, pero como la fiebre aumentaba y no podía dar un paso más de cansancio, tuvo que interrumpir el viaje. Estaba a 2 leguas del monasterio. Se le llevó al pueblo más próximo, donde se le prodigaron los primeros cuidados, y al cabo de 3 días fue conducido en barca, ya muy grave, al monasterio de donde en mala hora saliera. Sucedía esto el 29 de octubre. Aún sobrevivió algunos días, al cabo de los cuales, después de recibir los santos sacramentos de manos del obispo de Soissons, entregó a Dios plácidamente su preciosa alma a los 50 años de edad. Su cuerpo fue inhumado en medio del coro y permaneció allí hasta el 4 de abril de 1138, fecha en que se le depositó delante del altar mayor de la iglesia abacial. En 1617 hiciéronse diligencias para hallarlo, pero sin resultado positivo. Godofredo ha sido honrado como santo en la diócesis de Soissons desde su fallecimiento, o sea, desde el 8 de noviembre de 1115. En cambio, en Amiens, desde el 10 de mayo de 1116, su sucesor, Enguerrando, afirmara en el panegírico del santo que estaba ya agregado a la sociedad de los justos. El culto de que actualmente goza data de fecha muy posterior. El primer documento que hace mención es un martirologio de 1515 y el oficio propio del santo fue incluido en el breviario en 1618. Su fiesta, desde entonces, por causa de la octava de Todos los Santos, pasó al 9 de noviembre. En la actualidad se ha fijado en el día 16 del mismo mes. El martirologio romano, sin embargo, conmemora su glorioso tránsito el 8 de noviembre.